Sean todos bienvenidos una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a seguir contestando las supuestas contradicciones de la Biblia. Hoy nos vamos a centrar en la número 55, 56 y 57, las cuales están relacionadas con la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando Jesús se le aparece en el camino. Sin más, vamos a empezar a analizarlas en profundidad. La contradicción número 55 lo que plantea es lo siguiente. Dice, cuando Pablo se encontraba camino a Damasco, vio una luz y escuchó una voz. ¿Escucharon la voz quienes estaban con él? Y te dicen, Hechos 9:7. Sí, sí la escucharon. Ahí tenemos el texto. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos. Oyeron a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Pero claro, Hechos 22:9 dice que no. Ahí tenemos el texto. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Claro, tenemos que reconocer que con esta traducción bíblica que aquí tenemos, pues sí, parece que se da a entender que hay una contradicción. En un lado lo oyeron, en otro lado no lo oyeron. Pero lo que tenemos que entender es que a veces las traducciones bíblicas no son del todo, digamos, claras o entendibles. ¿Por qué? Porque hay traducciones bíblicas que te traducen de manera literal, otras te traducen de manera que entiendas las ideas. Jehová lo que ha inspirado es el texto original, la Biblia. O sea, Jehová no ha inspirado todas las traducciones. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando un pasaje bíblico nos resulte difícil de comprender, o pensemos que tiene una contradicción, algo que podemos hacer y que nos va a ser muy útil es ver ese mismo texto bíblico en otras traducciones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir, por favor, a la Biblia Torres Amat y cuando buscamos Hechos 22:9 pone algo diferente. Dice, los que me acompañaban, aunque vieron la luz, no entendieron bien la voz. Claro, es muy diferente decir que no oigo una voz, a decir que no entiendo esa voz. Veamos otra traducción, por ejemplo, la Nueva Reina Valera de 1990. Dice, mis acompañantes vieron la luz, pero no entendieron la voz. O sea, no es que no la oyeran, es que no la entendieron. Podemos seguir viendo otras traducciones, por ejemplo, la de Serafín Ausejo, nuevamente dice, pero no entendían la voz. La traducción de Arcas Fernández, nuevamente, pero no entendieron la voz. Claro, aquí no hay ninguna contradicción, simplemente en un texto Pablo está diciendo que oyeron una voz y en el otro texto está diciendo, matizando, que no entendieron lo que estaba diciendo. Y claro, esto es algo que podemos entender muy claro y con total facilidad si vamos al texto griego, si vamos a los originales. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 22:9, vamos a ver que hay una palabra que está marcada como la 191. Cuando nosotros buscamos en un diccionario bíblico esa palabra, su significado, por ejemplo, yo voy a usar el diccionario de Bain, vamos a poder ver qué significados tienen esa palabra. Y fijaros qué interesante lo que nos dice el diccionario de Bain. La palabra 191. Claro, lo primero dice oír. Claro, esa palabra, su significado primario es oír, pero ¿cómo se debe traducir? Fijaros, dice, se traduce con el verbo entender en Hechos 22:9. No entendieron la voz. Claro, depende cómo se encuentre, cuál sea el contexto, cómo esté colocado en la frase. Claro, cuando uno lee un idioma, no es solo traducir la palabra, porque una palabra puede tener muchos significados dependiendo cómo se encuentre en la oración. Esta palabra se debe traducir entender. Y fijaros, cuando vamos a diferentes obras de consultas,
a comentarios bíblicos, es lo que se nos pone. Por ejemplo, el comentario al texto griego de A.T. Robertson, analizando Hechos 22:9. ¿Qué dices aquí? Mas no oyeron la voz. Claro, dice, no oyeron. Pero nos explica cómo debe traducirse. Dice, el acusativo aquí puede ser empleado en lugar del genitivo, como en el versículo de Hechos 22:7, para indicar que los que estaban con Pablo no comprendieron lo que se decía, del mismo modo que vieron la luz, pero no vieron a Jesús. Claro, aquí nos explica la gramática griega, nos ayuda a entender que este verbo, que se puede traducir comprender, aunque su significado primario es, eh, digamos, oír, aquí en este texto en concreto se debe traducir como no comprendieron. ¿Qué ocurre cuando vamos a otras obras de consulta? Por ejemplo, la Biblia de Estudio de MacArthur dice lo mismo. No entendieron la voz. Esto no contradice Hechos 9:7, porque Jesús solo habló a Pablo y él fue el único que entendió las palabras del Señor. Sus acompañantes oyeron el sonido, pero no distinguieron las palabras. Ese es el tema. No hay contradicción alguna. Simplemente en un texto se está diciendo que oyeron, y en el otro que no entendían lo que oyeron. Es muy fácil explicar. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros por un momento que yo estoy viendo una película aquí en casa con mi amigo Samuel, con mi amigo Adrián, también hemos invitado a Franklin, y ahora de repente digo yo, anda, mira, ya sé quién es el malo, es este. Y empiezan a decirme, no, no, este no es el malo. Y yo les digo, pero chicos, ¿no lo estáis viendo? ¿No lo estáis viendo? Yo no estoy diciendo que ellos no vean, estoy diciendo que no comprenden lo que ven. Y ellos siguen diciéndome que no, que no, que no es el malo. Y yo, pero vamos a ver, Samuel, ¿no has oído lo que acaba de decir? Claro, yo no le estoy planteando si se ha quedado sordo, le estoy diciendo si no ha comprendido lo que acaban de decir en el diálogo. Claro, son expresiones. Y hay Biblias que quieren traducir de manera literal y pone no oyeron. Pero claro, cualquier cristiano que estudia mínimamente la palabra de Dios entiende lo que significa el no oyeron. Y hay otras traducciones que prefieren vertirlo de una manera que sea más clara el significado, aunque no sea tan primordial, digamos, para ellos ser literales, y te lo ponen no entendieron. Contradicción ninguna. Así que vamos a pasar a la siguiente, a la número 56. Y aquí lo que se plantea es lo siguiente. Dicen, cuando Pablo vio la luz, cayó al suelo. ¿Cayeron también sus compañeros de viaje? Citan Hechos 26:14, que da a entender que sí. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Bueno, parece muy claro. Sí, sí cayeron a tierra. Pero dicen, pero Hechos 9:7 da a entender que no. Dicen, y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos. Oyeron a la verdad la voz, mas no vieron a nadie. Claro, ellos entienden que esta expresión, se pararon atónitos, implica que ellos no cayeran al suelo. Bueno, muchos diréis, no, eso no implica eso. Es verdad, es cierto. Pero vamos a intentar explicar esta palabra que viene aquí, esta expresión, se pararon atónitos. Como he dicho anteriormente, en la contradicción 55, lo mejor que podemos hacer cuando un pasaje no nos cuadre, nos parezca complicado de entender, o incluso que tiene una contradicción, es mirar cómo lo vierten otras traducciones bíblicas. Por ejemplo, la traducción de Serafín Ausejo dice, los hombres que con él viajaban habían enmudecido. Claro, qué diferente es decir que han quedado paralizados a decir que han enmudecido. Pero si vamos a otras traducciones, como la Biblia de Jerusalén de 1975, dice, los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Nuevamente, sí, ahora se habla de que quedaron paralizados, detenidos, pero dicen, se matiza, mudos, que se quedaron callados. Interesante. Si vamos a la traducción de Arcas Fernández
vuelve a decir los mismos. Sus compañeros de viaje se habían quedado mudos de estupor. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿por qué una traducción dicen que se quedaron quietos, paralizados, y otra lo que dicen es que se quedaron mudos? Bueno, realmente es que se quedaron paralizados, se quedaron mudos, ambas cosas. Cuando vamos al griego, vamos a encontrar estas palabras, la 2476 y la 1769, que cómo se deben traducirse. Es muy importante ese punto, recordar el número 2476 y 1769. Pues nuevamente vamos a ir al diccionario de Vine para ver estas palabras qué significado tienen. Acompañadme por favor y aquí vemos en primer lugar la palabra 1769, que significa mudo, sin habla, y especifica, en Hechos 9:7 aparece, pero claro, es un quedarse mudo de asombro. Es como una expresión, como cuando yo digo, uy, oí la noticia y me quedé mudo, me quedé sin palabra. Claro, no estoy diciendo que perdí la capacidad de hablar, es como una expresión de asombro. Eso es lo que significa. Y la otra palabra, la 2476, significa estar de pie o pararse. Claro, si tradujéramos literalmente, diríamos, lo que les pasó a estos hombres es que se quedaron de pie mudos o que se quedaron parados mudos. Pero claro, esos son expresiones de asombro, como se nos explicaba anteriormente. En realidad lo que ocurrió es que cuando este acontecimiento tan sorprendente, tan espectacular, les dejó paralizado, les dejó mudo. Pero no se especifica cómo se quedaron mudos, si de pie, sentado, a la pata coja, no. El otro texto que veíamos dice que cayeron al suelo. Y este texto lo que dice es cómo era la reacción de ellos de sorpresa. Se quedaron paralizados, se quedaron mudos. Esas expresiones también las usamos a día de hoy. A veces dicen, uy, cuando oí la noticia me quedé helado. ¿Qué pasa? ¿Que empezaste a tener frío? No, es una expresión. Uy, yo quería hablar de este tema, pero cuando me pusieron esta objeción me quedé mudo. Claro, no están hablando de que perdieras la capacidad de hablar, están diciendo que no decías nada, que estabas totalmente asombrado. Por eso hay traducciones que lo vierten de esta manera. Se quedaron mudos, se quedaron sin palabra. Sin embargo, hay otras traducciones que lo vierten diferente. Pero aquí, contradicción, pues ninguna, nuevamente. Simplemente estas personas que acusan la Biblia no investigan, no estudian y ni siquiera se molestan en preguntar a cualquier cristiano, porque estas respuestas las conocemos todos y están en nuestras obras de consultas. Pero claro, ellos no las quieren mirar, ellos solo quieren atacar a la Biblia. Y bueno, pues vamos a ver la última contradicción. Esta tenemos que decir que es de un absurdo total y absoluto, pero la vamos a analizar para que quede registrado una respuesta de todas las objeciones que han puesto. 57, en donde plantean y preguntan, ¿le dijo la voz a Pablo en el acto cuál sería su deber? Citan Hechos 26, 16 al 18, en donde se ve que sí, le dice cuál sería su comisión. Podemos leerlo. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Bueno, claramente se le dice cuál va a ser su comisión. Pero ellos dicen, no, no, pero mira, en Hechos 22:10 dice algo contrario. Claro,
la voz le ordena a Pablo entrar en la ciudad de Damasco y que allí se le haría saber qué debía hacer. Y claro, el texto dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo. Ojo, queremos destacar estas palabras, todo lo que te está señalado hacer. Bueno, aquí, ¿dónde está la contradicción? Cuando vamos a Hechos 26, 16 al 18, sí, a Pablo se le dicen varias cosas, cierto, se le dicen varias cosas, pero ¿dónde pone ese relato que es todo lo que se le tiene que decir, todas las instrucciones que tiene que recibir? En ningún lado. Sin embargo, en Hechos 22:10 lo que se matiza es que en Damasco se le va a dar toda la explicación necesaria, se le va a dar todas las instrucciones que él necesita. Son cosas totalmente diferentes. Nuevamente, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros, llega mi padre y me dice, oye Javier, ¿qué? Mira, eh, te vas a ir a trabajar a una empresa que hemos abierto, tú vas a ser el director, vas a estar pendiente de atender a los clientes, vas a tener también que hacer ciertas llamadas, vas a ser jefe de personal, contratar a las personas, porque es muy importante y tienes que realizar ese trabajo. Ah, vale, perfecto. Pero en esa misma conversación, claro, yo le digo a mi padre, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Y me dice, tú no te preocupes, vete a Valencia, que ya allí se te darán todas las instrucciones. Perfecto. Ahora, pues evidentemente me voy a trasladar a otra ciudad y yo le cuento a mis amigos lo que ha pasado. Y, por ejemplo, llego y le digo, oye Samuel, mira, es que llegó mi padre y me dijo que me tengo que ir a esta empresa, que ahora pues lo va a llevar la familia, que tengo que ser director, que tengo que ser el jefe de personal, que tengo que hacer esto, patatín, patata, y le cuento todos esos detalles, como ocurre en Hechos 26, 16 al 18. Pero llega otro amigo en un momento en el que a lo mejor no quiero darle todos esos detalles y me dicen, oye Javi, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo la maleta? Y digo, ah, pues nada, que mi padre me ha dicho que me vaya a Valencia, que vamos a abrir una empresa ahí y que, bueno, que ahí ya me dará todos los detalles. O sea, ¿hay alguna contradicción en esta historia? No, no, en absoluto. Simplemente a uno le he contado una parte de lo que se me dijo y al otro le he especificado que las instrucciones completas se me van a dar cuando ya esté en Valencia. Lo mismo ocurre aquí. En el momento que te dice todo se te va a decir en Damasco, se está diciendo que hay cosas que no se le ha dicho en Hechos 26, 16, 18. Y así es. Claro, esto no se puede considerar ni contradicción, ni se puede tomar en serio a los que plantean eso. De hecho, por eso ni me he molestado en buscar comentarios bíblicos ni otras traducciones, porque simplemente con ser capaz de entender lo que uno lee, se contesta por sí solo. Y bueno, como vemos, las contradicciones de la Biblia no existen. Como vemos, esta obra llamada Las 101 contradicciones de la Biblia es un fraude editado por gente maliciosa, ignorante, pero que desde luego va dirigido a un público que está muy ciego, si se lo cree. Vamos, un público al que tenemos que ayudar para que dejen de creer en estas mentiras. Y la verdad que tenemos que decir que desde que hemos empezado esta serie de videos ya ha habido experiencia de personas que nos han dicho que claro, que ellos no sabían estas cosas, que estas respuestas que estamos dando no las habían oído antes y que desde luego ya no creen en estas mentiras lanzadas por musulmanes, por mormones y por ateos. Así que nada, pediros a todos por favor que apoyéis este proyecto, que podáis distribuir este vídeo entre vuestros contactos, conocidos, dar like también al vídeo para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas, porque cuanto más podamos responder a las personas y enseñarles que la Biblia no tiene ningún error, más fácil será que acepten la verdad bíblica y que puedan aceptar un estudio bíblico también. Pues bueno, pues hasta aquí con este video. Un saludo a todos y que Jehová os bendiga.